Hola, este es un trabajo en conjunto realizado con Gabriel Arguirofo y Silvia Bianchi de la Universidad Nacional de Rosario, y el trabajo lo titulamos Políedros asociados con los conjuntos de localización dominación abierta y localización dominación total en grafos. Bien, este es el outline de la charla y vamos a comenzar con algunos preliminares. Vamos a considerar un grafo G y un vértice del grafo y vamos a denotar por n de i con paréntesis a la vecindad abierta del vértice i. Cuando usamos corchetes en vez de paréntesis, entonces estamos denotando a la vecindad cerrada del vértice. Vamos a decir que un subconjunto de vértices C del grafo domina si la intersección de C con la vecindad cerrada de vértices, de todos los vértices del grafo, es distinto de vacío. Y cuando la condición se da para vecindades abiertas, entonces diremos que C domina totalmente. Vamos a definir un código de identificación como un conjunto que domina y además separa todos los vértices del grafo, y la condición de separación está dada en esta restricción. Nos dice que la intersección de C con vecindades cerradas de vértices distintos son conjuntos distintos para todo par de vértices del grafo. Y otra forma de reescribir o describir esta condición es pensar en que la intersección de C con la diferencia simétrica entre vecindades cerradas de vértices del grafo es distinto de vacío. Por otro lado, vamos a definir un conjunto de localización-dominación abierta como un conjunto que domina totalmente y además separa totalmente todos los pares de vértices del grafo. La condición de separación total es similar a la condición de separación, solo que utilizamos vecindades abiertas en vez de cerrada, y también la podemos escribir de esta forma utilizando diferencia simétrica entre vecindades abiertas de vértices distintos. Y por último, vamos a decir que C es un conjunto de localización-dominación total si domina totalmente y además separa totalmente a todos los vértices que están fuera del conjunto C. Bien, dado un grafo G, para este mismo grafo G podemos encontrar un ID o LD y LTD conjunto con las condiciones que los acabamos de definir, y podemos ver que para un grafo particular como este, los tres conjuntos son distintos 2 a 2. Dado un grafo y X o bien un ID o LD o LTD conjunto, vamos a definir un X problema de G al problema de encontrar un X conjunto de tamaño mínimo en G. Y vamos a denotar por gamma sub X de G al X número de G, que es el tamaño, tamaño mínimo, de un X conjunto de G. Ya se sabe que determinar estos X números es un problema difícil. Además, dado un grafo que admite un X conjunto, ya se conoce que se verifica esta relación entre los X números del grafo. Siempre el LT de número del grafo va a ser menor o igual que el OL de número. Y por otro lado, podemos ver que el I de número y OL de número no son comparables, ya que en el caso del camino de 4 vértices, P4, podemos ver que el I de número es 3, mientras que el OL de número es 4. Sin embargo, en el Sol S3 la relación entre los números es inversa. En lo que sigue, nosotros vamos a estudiar a estos problemas desde el punto de vista poliedral. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el poliedro de cubrimiento de conjuntos asociados a estos problemas, y para ello vamos a comenzar considerando una matriz M por N con entrada 0, 1, y vamos a definir el problema de cubrimiento de conjuntos de mínimo peso como aquel problema que admite esta formulación como problema de programación lineal entera. Además, vamos a definir por Q estrella de M al poliedro de cubrimiento asociado a M, a QM, a QDM, a la relajación lineal de Q estrella. Vamos a decir que X es un cubrimiento de M si se verifica la condición o se verifican las restricciones de que M por X es mayor o igual a 1, donde 1 es el vector cuyas componentes son todas iguales a 1. Y vamos a definir a tau de M como el número de cubrimiento de M. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos modelar a los X problemas como problemas de cubrimiento de conjuntos. Y la respuesta va a estar dada cuando podamos modelar las condiciones que definen cada uno de estos problemas. Es decir, tenemos que modelar la condición de dominación, dominación total, separación y separación total, para poder modelar los problemas como problemas de cubrimiento de conjuntos. Entonces vamos a considerar un grafo G y X o bien un ID o LD o LT conjunto, y C un X conjunto de G. Entonces, ¿cómo modelamos las condiciones que acabo de mencionar? Comencemos con la condición de dominación. Sabemos que por definición
C es un conjunto que domina si la intersección de C con la vecindad cerrada de todos los vértices del grafo es distinto de vacío. Otra forma de pensar esta condición es pensar en que el cardinal de este conjunto tiene que ser mayor o igual a 1 para todo vértice, para todo i vértice del grafo. Y esta misma condición la podemos reescribir en estos términos. Podemos decir que esta condición es equivalente a pensar en que el producto entre el vector característico asociado a la vecindad cerrada de los vértices del grafo por el vector característico de C tiene que ser mayor o igual a 1 para todo i vértice del grafo. Entonces, como esto lo estamos considerando para todos los vértices del grafo, podemos definir a n de g como la matriz en cuyas filas tenemos a todos los vectores característicos asociados a las vecindades cerradas de todos los vértices del grafo. Entonces, la condición que queremos que se satisfaga es que el producto entre esta matriz y este vector sea mayor o igual al vector 1. Ahora, ¿cómo vamos a modelar la condición de dominación total? Bueno, va a ser similar a la condición anterior, solo que considerando vecindades abiertas en vez de cerradas. Pensemos en cómo modelar a la condición de separación. Sabíamos que por definición la condición de separación está dada por la intersección de C con la diferencia simétrica entre vecindades cerradas de vértices distintos, tiene que ser distinta de vacío. Ahora, por definición, esta misma condición podemos escribirla de esta forma: la intersección de estos conjuntos, el cardinal en realidad de la intersección de estos conjuntos, tiene que ser mayor o igual a 1 para todo par de vértices distintos. Entonces, otra vez, pensando en términos de matrices, podemos reescribir a estas condiciones de esta forma: el producto de la matriz delta de G por el vector característico asociado al conjunto C debe ser mayor o igual al vector 1, donde por delta de G estamos denotando a la matriz que en cuyas filas contiene a los vectores característicos asociados a las diferencias simétricas de vecindades cerradas de pares de vértices distintos. ¿Y cómo vamos a modelar la condición de separación total? Va a ser similar a la condición anterior, solo que considerando vecindades abiertas en vez de vecindades cerradas. Bien, entonces uno de los resultados más importantes es que si consideramos X en el conjunto dado por ID o LD o bien LTD, la matriz M de X asociada a cada problema es la matriz que definimos acá. ¿Está bien? Donde estamos denotando por delta 1 de G o delta 2 de G, o bien con corchete o con paréntesis, a la matriz que en cuyas filas contiene a los vectores característicos asociados a las diferencias simétricas de vecindades cerradas, cuando denotamos con corchete, abiertas cuando denotamos con paréntesis, pero de vértices que están o bien a distancia 1 o bien a distancia 2, porque las restantes diferencias simétricas son condiciones, van a quedar como condiciones redundantes. Las filas de la matriz son redundantes y entonces ya las eliminamos en este momento. Entonces, a partir de la obtención de estas matrices, podemos pensar a los X problemas como casos particulares del problema de cubrimiento de conjuntos. Si consideramos un grafo, X en el conjunto dado por ID o LD y LTD, y M de X a las matrices que acabamos de definir, entonces vamos a definir el X poliedro de G como el poliedro de cubrimiento asociado a la matriz M sub X. Y a partir de esto tenemos que el X número de G no va a ser más que el número de cubrimiento asociado a la misma matriz. Ahora bien, para los problemas que vamos a estudiar, lo que vamos a hacer es considerar la matriz Clutter asociada a cada uno de los problemas y a cada una de las familias de grafos que estudiaremos a continuación. Y la matriz Clutter sabemos que es la matriz que se obtiene a partir de la matriz M de X luego de eliminar todas las filas redundantes. Entonces, el X poliedro de G va a quedar escrito de esta forma. Como les dije, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar a los problemas desde el punto de vista poliedral y los problemas en los que nos vamos a detener es en el problema, el OLD problema y el LTD problema, ya que el ID problema es un problema que ya fue más estudiado que los casos anteriores. Entonces, para los resultados que conseguimos a partir de las familias de grafos que fuimos estudiando, es necesario definir a esta matriz de currosa completa y un resultado que se conoce para esta familia de matrices, ya que van a ser de ayuda después para conseguir los resultados
que nosotros obtuvimos, como dije, para los dos problemas que estudiamos en las distintas familias de grafos. ¿Cómo se define la matriz Q-rosa completa? Es una matriz cuyas filas son los vectores característicos de los conjuntos de Q elementos entre 1 y n. Y Carr y Sassano demostraron que el poliedro de cubrimiento asociado a esta familia está descrito por estas desigualdades donde n, q y s verifican las condiciones que están dadas en este teorema. Y como estas desigualdades son desigualdades que vamos a utilizar mucho de acá en adelante, vamos a utilizar la siguiente denotación para simplificar la misma. Entonces, como dije antes, lo que vamos a hacer es estudiar los problemas asociados al OLD y LTD conjuntos para distintas familias de grafos y vamos a empezar con los grafos bipartitos completos. Dentro de los grafos bipartitos completos encontramos a las familias de los grafos bipartitos completos. Vamos a considerar la bipartición AB. Y los grafos bipartitos completos tienen false twins a menos que el cardinal de ambas biparticiones sea igual a 1, por lo tanto no tiene sentido estudiar un OLD conjunto o OLD problema para estas familias de grafos. Y vamos a comenzar estudiando las familias de las estrellas. Las familias de las estrellas las podemos pensar como grafos bipartitos donde el cardinal del conjunto A es igual a 1. Para esta familia de grafos obtuvimos la matriz Clutter asociada al LTD problema y podemos ver que es una matriz por bloques donde en el segundo bloque de la diagonal obtenemos una 2 rosa completa. Y por el resultado probado por Carr y Sassano podemos describir el LTD poliedro asociado a esta familia de grafos. El LTD poliedro queda descrito por estas desigualdades y además obtuvimos el LTD número para la misma familia. Ahora, en el caso de los bipartitos completos, comenzamos con un caso particular, el caso K22, que coincide con el ciclo de 4 vértices. Es fácil ver cuál es la matriz Clutter asociada y el LTD número para este grafo particular. Y en el caso general de los grafos bipartitos, cuando una de las particiones tiene cardinal mayor o igual a 2 y la otra mayor o igual a 3, obtuvimos la matriz Clutter asociada al LTD poliedro. Es una matriz también por bloques donde en la diagonal tenemos dos rosas completas. Y nuevamente, utilizando ya los resultados de Carr y Sassano, pudimos describir el LTD poliedro en estos casos. El LTD poliedro queda descrito por estas desigualdades y el LTD número asociado a esta familia no es más que m más n menos 2. Ahora bien, en el caso de los grafos bipartitos completos, cuando consideramos como particiones de los vértices los conjuntos U sub i, cada uno de ellos con cardinal n sub i, vamos a suponer que entre ellos tenemos un orden particular. Acá tenemos dos ejemplos de grafos bipartitos, un 3 partito completo y un 4 partito completo. Estos grafos también tienen false twins, a menos que todos los conjuntos tengan U sub i, tengan cardinal igual a 1, así que a menos que estemos en este caso de que los U sub i todos tengan cardinal igual a 1, no tiene sentido estudiar el OLD problema. En el único caso que los vamos a estudiar, el OLD problema es en este particular. Entonces, separando los distintos casos que tenemos para los grafos bipartitos completos, pudimos identificar la matriz Clutter para el OLD problema y LTD problema para esta familia, en el caso que tiene sentido, y para los restantes problemas, solo estudiamos el LTD problema sobre la misma familia. Como dije, identificamos la matriz Clutter en todos los casos. En todos los casos están involucradas las Q-rosas completas, entonces pudimos describir con ayuda del resultado anterior cuál es el LTD poliedro y OLD poliedro en el caso, como dije nuevamente, en que las particiones todas tengan cardinal igual a 1 para esta familia de grafos de bipartitos completos, y además pudimos obtener el OLD número cuando tenga sentido y el LTD número para los restantes casos para esta familia de bipartitos completos. Bien, terminado el estudio sobre los bipartitos completos, vamos a pasar al estudio de algunas familias de grafos split. La familia de grafos split tiene la particularidad que el conjunto de vértices lo podemos pensar como la unión de una clique y un conjunto estable. Acá tenemos algunos ejemplos: las estrellas, coronas, arañas finas sin cabezas y arañas gruesas sin cabezas son casos particulares de grafos split.
Y dentro de los grafos split podemos definir a los grafos split completos. Los grafos split completos son aquellos grafos en que todo vértice de la clique es adyacente a todo vértice del estable. Los grafos, en particular los grafos split completos, son casos particulares de los grafos p partitos completos. Si el cardinal del estable es igual a 1, entonces el grafo split completo va a ser una clique. Si el cardinal de la clique es igual a 1, el grafo split completo va a ser una estrella. Y si el cardinal de la clique es igual a 2, el grafo split completo va a ser una corona. Por ejemplo, acá podemos ver, en este caso, tenemos a las estrellas que la podemos pensar como un dos partito completo, y tenemos a la corona que la podemos pensar como un grafo tres partito completo, donde una de las particiones es el estable y consideramos dentro de la clique dos particiones, una formada por este vértice y una formada por este otro. Entonces acá vemos que estos son casos particulares que ya conocemos que son grafos split completos, son casos particulares de p partitos completos. Dijimos, pensamos a este como un dos partito completo, a este como un tres partito completo. Y en general, los grafos split completos los vamos a poder pensar como, a la clique la vamos a poder pensar como el conjunto inducido por conjuntos de cardinal igual a 1. Y al estable como un conjunto inducido, como un conjunto, perdón, de cardinal mayor o igual a 2. Entonces, cada uno de estos conjuntos van a formar justamente las particiones para los grafos, para poder pensar a estos grafos de split completos como grafos p partitos completos. Entonces, como estamos diciendo a lo largo de toda esta parte, un grafo split completo se puede pensar como un p partito completo. Y para los p partitos completos ya habíamos estudiado bastante, por lo tanto pudimos adaptar algunas cosas de ese estudio a los grafos split completos. Cuando tenemos un grafo split completo con cardinal de S igual a 1, obtenemos una clique, y en ese caso pudimos describir cuál es la matriz Clater asociada para los dos problemas. Es una 2 rosa completa. En el caso de que el cardinal de la clique sea igual a 1 para el grafo split completo, tenemos una estrella, y el caso de la estrella también ya fue estudiado para el caso de los p partitos completos. Y en el caso en que el grafo split completo tenga cardinal del estable y cardinal de la clique, ambos mayores estrictos que 1, entonces describimos la matriz Clater asociada al LTD problema. Es una matriz que en la diagonal tiene dos matrices que son dos rosas completas, y para esta matriz pudimos obtener el LTD número, además de obtener el LTD poliedro, ya que tiene esta forma particular donde intervienen las dos rosas, las Q rosa completas. Bien, ahora, esos fueron ejemplos de grafos split completos. Hemos mencionado al principio algunos grafos split, pero que no son completos, como las arañas sin cabeza. Las arañas finas y gruesas sin cabezas, que ahora vamos a definir, son grafos de split no completos. En particular vamos a considerar una araña sin cabeza, donde vamos a llamar a C la clique con vértices C1, CK, y S el estable con vértices S1, SK. Y vamos a decir que tenemos una araña fina sin cabeza cada vez que SI es adyacente a C sub I, y cuando SI es adyacente a C sub J con J distinto de I, tenemos una araña gruesa sin cabeza. Acá hay dos ejemplitos para identificar bien cada una de estas definiciones, o para ejemplificar bien cada una de estas definiciones. Bien, entonces, vamos a comenzar con el estudio de las arañas gruesas sin cabezas. En el caso en que K es igual a 2, la araña gruesa sin cabeza es un camino de 4 vértices, para el cual ya conocemos el OL de número y el LT de número. Lo mismo que en el caso K igual a 3, tenemos un Sol S3, conocemos ambos números para este grafo particular. Entonces, tenemos que pensar qué pasa cuando K es mayor o igual que 4. Vamos a necesitar definir algunas matrices, en este caso, que las definimos a continuación. Vamos a denotar por JN a la matriz cuadrada de tamaño n con todas entradas iguales a 1, ahí sub n la matriz de tamaño n, que es la identidad. Vamos a denotar por Jn-1 ni a la matriz que en la iésima columna
tiene todas entradas iguales a 0 y cuando eliminamos esa columna obtenemos una matriz JN-1. Y vamos a denotar por IN-1 NJ a la matriz que en cuya jésima columna contiene todos unos y cuando eliminamos esa columna obtenemos la matriz identidad de tamaño N-1. Acá hay algunos ejemplitos que nos que sirven, digamos, para entender bien estas definiciones. ¿Por qué definimos estas matrices? Porque probamos o encontramos cuál es la matriz Clutter asociada al OLD problema y LTD problema, y en el caso del LTD problema intervienen estas matrices que acabamos de definir cuando K es mayor o igual a 4. Entonces, fíjense que es sencillo, la matriz Clutter asociada al OLD problema se relaciona con curvosas completas, pero para el LTD problema se complica un poco más. Entonces, lo que pudimos obtener a partir de la descripción de la matriz Clutter de ambos problemas es poder describir el OLD poliedro asociado a estas familias de grafos y el OLD número, pero no así el LTD poliedro. Solo obtuvimos el LTD número para las arañas gruesas sin cabezas. Ahora, en el estudio de las arañas finas sin cabezas, tanto la matriz Clutter asociada al OLD problema como al LTD problema coinciden y es una matriz sencilla la que obtuvimos, entonces fue fácil describir el X poliedro con X, LD y OLTD, OLD y LTD, describimos cuáles son las desigualdades que describen a este X poliedro asociado a estas familias de grafos, así como también el X número. Entonces, algunas conclusiones y trabajos futuros. Como conclusión, obtuvimos el LTD número para las familias de grafos P-partitos completos, así como también el LTD número y OLD número para las familias de grafos arañas finas y gruesas sin cabezas. Y además, pudimos obtener el LTD poliedro para los grafos P-partitos completos o bien las arañas finas sin cabezas y el OLD poliedro tanto para las arañas finas como para las arañas gruesas sin cabezas. Entonces, como trabajo futuro, nos quedan estudiar las desigualdades que son necesarias para describir completamente el LTD poliedro de las arañas gruesas sin cabezas y además estudiar la descripción poliedral de otras familias de grafos. Muchas gracias.